que el hijo o la hija se independicen y se casen, necesita un cambio de contexto. O sea, necesita una distancia de papá, mamá, irse a otro lugar, venir aquí de visita. Dicen que el casado casa quiere. Y luego alguien más dijo, por eso la palabra está compuesta de esa forma, casa dos, ¿no? La casa es solo para los dos. Y te he estado escuchando una y otra vez en tu programa que llegan casos que hoy ya casi me parecen familiares de matrimonios que se constituyen recientemente, o sea, y se van a vivir a la casa de la mamá de ella. Digamos que uno de los dos se queda en su casa. Básicamente, y el otro sí, viene. Sí. Básicamente se agrega alguien más y debe tener un nivel de complejidad alto. Y no es porque sea muy inteligente, sino porque llegan muchos casos a tu programa planteando ese problema. Sí, fíjate que yo ahí sí tengo un sesgo bien claro al respecto. En muchos temas trato de ser más analítica y cuestionadora de, bueno, depende del contexto, del elemento, de tal otra situación. En este caso no. En este caso me queda claro que se potencia muchísimo el nivel de conflicto cuando se quedan viviendo. A ver, sí. El punto de origen entonces es por qué ocurre eso. Yo me imagino que en muchos casos será por un tema de economía. Ay, yo no estoy tan segura. Y ciertamente estamos haciendo inferencias porque no tengo una estadística en la mano, pero creo que valdría la pena obtenerla. La impresión que tengo es que cuando se trata de un tema económico es congruente todo el contexto, es decir, las familias acaban viviendo hacinadas, viven dentro del mismo cuarto, duermen casi en dos camas dentro de una misma recámara, papá, mamá, hijos. ¿Okay? Pero en muchos de los casos que nos plantean en los correos electrónicos, uno de los dos, evidentemente el de la casa, se queda ahí, la otra persona viene, ocupan su recámara como lugar donde es su vida matrimonial, o no, hay un terreno que los papás desde antes consideraron para que se ocuparan los hijos diferentes espacios, y yo creo que tiene mucho más peso la parte cultural. La familia que se queda junta, un intento de control por parte de quienes son papá y mamá, y se quedan en un patriarcado o en un matriarcado, y quienes llegan a ese lugar es porque de alguna forma sí creo que hay el pretexto económico, pero que es un pretexto de, si ya podemos vivir aquí, ¿para qué gastamos en eso? Y entonces mejor compramos la televisión sota, el refrigerador, el qué sé qué, ¿no? Para vivir más cómodamente, incluso a lo mejor hasta tenemos un cochecito, pero no necesariamente porque no haya el dinero para, pero lo prefieren distribuir distinto. ¿Cuál es el conflicto de fondo para ti? ¿La conciliación de intereses? Primero creo que hay un tema con respecto a los acuerdos, ¿no? O sea, esposo o esposa que hoy tienen que tomar decisiones con respecto a cómo quieren llevar a cabo su vida y están en manos de la casa de alguien más. Y entonces todas las decisiones están acotadas. Cuando vengan los hijos, ni para qué te platico. No. Tenemos que poner de acuerdo a este papá y a esta mamá. Y aparte, la abuelita y el tío y el cuñado y el otro primito que vive ahí, quién se pelea con quién y hasta dónde te metes y quién se mete. Y las confusiones que generan, ¿no? Absolutamente. Cámbienle el pañal, ¿a quién? ¿Al abuelo o al bebé? Sí, o al sobrino o al otro sobrino, o quién se los cambia, o si el primo grande cuida. En fin, hay muchas cosas por ahí. Pero también tiene que ver con un tema de territorio. ¿De quién es el espacio? ¿Quién tiene autoridad? Muchas veces, lo he hablado en el programa y en algún momento lo tendremos que hablar aquí, de cómo nos manejamos frente a hijos adultos y cómo esos hijos adultos viviendo en la casa de los papás sigue habiendo quien es autoridad. Y entonces es un poco estos abuelos dándole permiso a este hijo o hija a que ocupe un espacio, pero que es mío, que yo te hago el favor de prestarte para que tú hagas tu vida, pero no te salgas de ciertas condiciones porque si no yo tengo todo el derecho de meterme. Y si me cae mal la nuera o el yerno, dependiendo de cuál sea el caso,
¿cómo vamos manejando? Y entonces yo veo cómo funciona esa dinámica y entonces, no, mijito, es que tu esposa hace o torna o demás. Esta esposa trata de apropiarse, en el buen sentido de la palabra, de un espacio que es nuestro, en donde yo tomo decisiones, pero paso por encima en el refrigerador del súper que compró la suegra. Y yo traje, pero ya se acabó, pero ya es que no había. O sea, sí, el tema en sí mismo es de un manejo complejo. Ya lo habíamos platicado antes. Hay que trabajarlo. Imagínate, entonces, teniendo que lidiar con todas esas variables al mismo tiempo. Sin y el duda. humor, y el ánimo, y el problema. Sin duda. Y hay un elemento adicional, porque no tiene nada más que ver con, pues, delineamos territorio, ¿no? Y cada quien se las arregla y vemos que tiene que ver también con el corte de cordón umbilical. O sea, muchas veces yo he dicho de una manera muy clara que aquello que pasa a nivel interno tiene que tener un reflejo en comportamientos externos. Es decir, que el hijo o la hija se independicen y se casen necesita un cambio de contexto. O sea, necesita una distancia de papá, mamá, irse a otro lugar, venir aquí de visita. Esto delinea muy claramente cómo es nuestra relación ahora, porque yo tengo un proyecto de vida que es prioritario. Tú, papá y mamá, te tienes que reacomodar en mi vida como compañeros de vida y tienen que aprender también papá y mamá a tener cierta distancia y a saber que para dar una opinión necesitan preguntar si esa opinión tiene que ser oída o quiere ser oída o no. Y cómo se distribuye entonces el poder en esa pareja cuando, esta es mi casa, aquí nací, toda mi vida he vivido aquí. Yo sé que me puedo meter al cuarto de mi mamá, agarrar del cajón no sé cuánto, pero tú no porque tú eres la nuera, o al revés, ¿no? Porque eres el yerno. Pero ¿cómo? Esta es mi nueva casa de casados, pero está delimitado por cierto contexto. De acuerdo. Entonces, todas esas cosas van implementando y van afectando. Si en la casa, cuando hace un tiempo oía a unos pacientes, toda una sesión en la consulta, porque había habido un conflicto el fin de semana anterior, porque estando en un evento, en una boda, el esposo dijo, vámonos a mi casa, sigámosla en mi casa. Y en el coche la esposa le dijo, ¿vamos a tu casa? Ok, tú los atiendes. Es tu casa, ¿no? Claro, como tú ganas el dinero, tú la pagaste, tú la compraste, yo me dedico al hogar, pues entonces no importa, es tu casa. Ay, bueno, fue un decir. No, ¿es mi casa o es nuestra casa o es la tuya? Entonces la decisión de llevarse a los 37 claro. invitados era de los dos. Es tu casa, ¿no? Y tenía que ser. Llévalo. Dijo, todo el camino nos peleamos por eso. ¿Qué implicaciones hay ahí? Ahora vívelo adentro de la familia. Es que eso está chistoso para los programas de Jorge Ortiz de Pinedo, el de una familia Sin de duda, 10 y estas sin cosas, duda. pero ya que lo llevas a la realidad no tiene... No tiene nada de chistoso, nada de chistoso. Y yo siempre insisto en, sí vale la pena ese dinero gastado en la renta, que te implicó salirte. Sí. Porque compras e inviertes en una posibilidad para quitarle al matrimonio una falta de armonía por conflictos que se reducen muchísimo. De por sí te peleas por la familia política, de todas maneras. Sí. Ahora imagínate Sí, ocupando el todos mismo juntos espacio. en la misma olla. Se gana una independencia, se gana una capacidad para poner límites. Si no queda otro remedio y de verdad hay que vivir ahí, hay que hacerlo con una proyección muy clara de a cuánto tiempo, en qué momento logramos salirnos. Espérate a no tener hijos hasta que esa situación se pueda concretar y se necesita un nivel de madurez tan elevado y una claridad y una asertividad para poner límites estando allá adentro y decir, de aquí no te pasas porque esta es mi esposa, este es mi esposo, mamá, papá, nuestra relación tiene que cambiar, sí. Que se hieren muchas susceptibilidades, híjole, ahórratelo, aunque tengas que salirte a pagar renta, vale la pena. Por supuesto, el dinero mejor invertido. No, pero sin duda alguna, Vuelve para a ser ahí no hay vuelta de hoja. Otra vez un tema de límites. Sin duda. Te digo que están en todos lados, luego no quieres que los ponga. Avisarle a mi mamá que, pues bueno, con la pena, le puedo presentar tus argumentos. Por favor, si quieres yo platico con ella, ya la conozco y es bastante sensata. Mira mamá, no soy yo, es la doctora. Sí, échame la culpa. Si te gustó este programa, dale like y compártelo.